Seguimos en la Tucumana de mañana y llegó ella, nuestra licenciada de nutrición, Lourdes Sosa. ¿Cómo estamos, Lourdes? Bienvenida. ¿Cómo están, chicos? Buen día para todos. Buen martes. Buen martes. Buen martes, Lourdes. Vino con su botellita de agua, ahí Una está. botellita de agua. Qué buena lapicera ¿viste? esa, ¿eh? Para no pasar desapercibida. Muy buena. Ah, regalito. En vez de sacar una Parker. Claro, No, sacás la... firmar. Parker no, porque viste que las perdés. Ay, sí, yo re perdono las Olvídate. lapiceras. Yo las vendo. ¿Ah, Voy a sí? regalar una ¿Qué? Parker y luego voy y la liquido y la vendo. No, bueno, bueno, Te doy buena alternativa, buena alternativa. Me gustan las lapiceras, no, me gustan las lapiceras, pero cuesta un regalito. Bueno, hoy tenemos un tema un poco polémico porque ya hemos empezado a hablar antes de que Para empiece. aquellos, perdón, que están pendientes siempre del peso. Para las personas pesocentristas, como Bien. yo les llamo. Sí. Apuesta el dólar, señor, nunca el peso. Acá no sé si Sí. alguien sabe cuánto pesa. Yo no tengo idea cuánto No, pesa. sí, vamos a hablar de lo que significa el peso ideal. Este concepto que Sí. los nutricionistas lo hemos aprendido en la universidad, Sí. hemos aprendido a sacarlo. Y muchas veces cuando vos vas a una consulta nutricional o vas a un profesional que evalúa tu peso y tu talla, te dice vos, según el peso ideal, deberías pesar tanto. ¿Sí? Claro. Bien. Bueno, entonces primero vamos a aprender qué es el peso ideal. Bien. Para que ustedes tengan el Bien. concepto. El peso ideal es una variable, Sí. ¿sí? Que tiene una relación de el peso en función de otras variables, ¿sí? ¿No? Es como un indicador, por Un decirlo. indicador, claro. Sí, un indicador. Esas variables pueden ser, tiene que ver con tu género, si sos mujer, si sos hombre, Sí. con la edad, viste que los chicos cuando los llevas al control del pediatra le controlan peso, Sí. le controlan talla, tiene que ver con tu edad, tiene que ver con la situación biológica, no va a ser lo mismo el peso ideal para una embarazada que el peso ideal para un niño o para un adulto Sí. mayor. Pero bueno, dentro del área nutricional tenemos muchas fórmulas para calcular el peso ideal, Bien. ¿sí? Pero lo que tenemos que recordar que este número no deja de ser una estadística, ¿sí? Eso es importantísimo, eso es importantísimo. Y estadística quiere decir que para haber hecho estas fórmulas, que para haber hecho estas tablas que nosotros en nutrición usamos como recurso para calcularlo, se ha comparado con una población de referencia. Claro. A ver, ¿Se- ¿cuál se va sería? Por entendiendo? ejemplo, las conocidas tablas. Bueno, yo peso tanto, mido tanto, masa muscular tanto. Eso es otra cosa, eso es Eso- composición corporal. Ah, Estamos bien. trabajando el peso ideal. El peso ideal es todo. Acuérdense que peso Cuando te es subes a la Te vas a la balanza y ves ahí. es cuando me subo a la balanza. Bien. ¿Sí? Muchas de las tablas y de las fórmulas que tenemos en Argentina tienen su base estadística en otros países. Importante, o sea que no responden Ni siquiera la etnia, por ejemplo. a la o a las etnia. costumbres. Claro. ¿Sí? Acuérdense que Al muchas sándwich de milanés. al sándwich de De milanesa. la Estas empanada. tablas, muchas las iniciales eran europeas, ¿sí? Claro. Alemanas, ¿sí? O sea que estamos hablando de unas etnias absolutamente diferentes a las que podemos tener Sí. acá en Latinoamérica, ¿sí? Por supuesto que se han ido actualizando con el tiempo, pero yo creo que han caído en un sesgo absoluto, porque lo que no respetan estas tablas es las diversidades corporales, ¿sí? Bueno, una fórmula muy rapidita para calcular el peso ideal, que acabamos de decir antes de iniciar el aire, es tu talla menos 10, ¿sí? O sea, ¿eso qué significa? Que si yo tengo una talla de 1,60 m, vos, Bonita, habías dicho 1,58 m. 1,58 m, ¿sí? Es una fórmula, ¿no? Hay un montón. Vos Sí. deberías pesar 48 kilos. 48 Ese sería kilos pesé en mi Ah. peor enfermedad de Yo hepatitis. estoy de 10 entonces. 48 kilos pesaba, Anita, pasaba Cuando estaba enferma. muy enferma con hepatitis. O sea, en mi peor momento de enfermedad pesé 48 kilos. ¿sí? Bueno, y ahora que vos tenés Para mí no es sano, digo. Claro, no es bueno, pero fíjate cómo ahí tenemos un concepto de lo que es un sesgo en nutrición. Sesgo, que significa un error. Estas Claro. variables no las podemos seguir utilizando. Imagínate Claro. vos vas a la consulta nutricional y salís y yo te digo, Anita, no, deberías pesar según la tabla de Hangui, porque tenés tantos centímetros por arriba de 1,50, tenés que pesar 49 kilos. ¿Cómo salís Y vos que de esto esa? además parte de esto que decías, que es un análisis de una población. O sea, ellos agarraron a, Sí. no sé, a 10.000 alemanes
y dijeron, acá Así el es. 80% de los alemanes de adultos de 1,90 m pesan 80 kilos, entonces... Esa es la media. Entonces esa es la media. Esa es Si la vos no media. estás en ese rango, hay una anormalidad o por Exactamente. menos una diferencia con lo ideal. Con lo ideal, no, y ahí entras en la categorización, porque esto de ahí, Claro. estos pesos ideales a nosotros nos sirven para poder comparar con el peso actual de una persona y decir, vos tenés, si yo comparo tu peso actual con el ideal, y ahí saco un indicador que te va a decir si tenés sobrepeso, obesidad. Entonces, fíjate cómo el diagnóstico de estas patologías que son el sobrepeso y la obesidad, que es por lo que la gente va a la nutricionista, ya vienen sesgadas. ¿Se Pero sí entiende? parten desde la estadística. Porque parten de una estadística sesgada, Ujú. ¿sí? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, porque la gente sigue aferrándose a este concepto de cuánto tengo que pesar según la edad que tengo, según la altura que tengo. Qué estrés, ¿verdad? Sí, es un Bueno. estrés, pero para muchas personas Sí, para muchas. Pasa que, bueno, no solamente es un estrés, Claro. sino que es el correr contra lo que no existe, que es Porque hay personas que tienen balanza en su casa, en la habitación o en el baño, Claro. y se pesan todos los días. se pesan todos los días. Y aparte de esto vos lo Y ahí van googleás. regulando la comida del día. Hay mucha gente que lo hace así. Exactamente. Bueno, eso es un gran trastorno del comer, un Claro. gran trastorno con tu cuerpo, ¿sí? Sí. Pero mirá cómo partiendo de un sesgo vos podés generar una alteración en la conducta o en el comportamiento alimentario. Ahora yo les pregunto, tu condición de salud con otros pesos, que no es 48, ¿vimos? 48. 48. ¿Es mala? ¿Vos tenés alguna enfermedad? No. Colesterol elevado, diabetes. No, nada de eso. O sea, aquí tenemos que pensar que a pesar de que la relación entre su peso actual y su peso ideal no está dentro de los parámetros que dice la estadística, la condición de salud y de nutrición de Anita es normal. Esto aquí nos lleva a pensar que no podemos utilizar el indicador peso como única variable para dar un diagnóstico. Yo no puedo salir y decirle que porque ella pesa unos kilos más, tenés sobrepeso. Porque mirá qué fea esa palabra. Y ni que te digo cuando le decís al paciente que tiene obesidad grado 1. bueno, pero eso más allá de esto que estaba diciendo se saca con un índice, que el famoso índice de masa corporal, Claro. que recuerdo, al menos los que estamos entrados en kilos, teníamos que sacarnos para ver si nos vacunaban. Ah, bueno, está bien, ¿Te acordás? claro. Yo entré en esa, Bueno, exactamente. ¿Qué vacuna? ¿La del COVID? la del COVID. Ah, Claro, ¿por qué? Porque por encima de cierto valor, ay chicos, no me hagan reír, no hemos tenido esto. Por Yo me encima saqué de y cierto entraba. por encima de cierto valor se consideraba población de riesgo, sí, bien. porque el sobrepeso y la obesidad es una patología de riesgo para Claro. padecer, ¿sí? A ver, nosotros estamos flojos de indicadores antropométricos. ¿Se siguen usando? Sí, se siguen usando porque, a ver, la salud pública tiene que tener algún parámetro estadístico, epidemiológico, lo que vos le llames para poder que entres en un rango o en otro. Claro. Tampoco es que ahora el peso no me importa, ¿se entiende? Tampoco No, vamos no, a no, entrar en porque ese hay, concepto. porque hay patologías que tienen que están relacionadas al exceso de Al peso. exceso, bueno, ahí No te sé si corrijo. de peso o de qué, digamos. Al pero exceso de grasa corporal. ahí está, bueno. Ahí está el kit de la cuestión. Las patologías que están vinculadas al sobrepeso o obesidad no tienen que ver con el peso total, tienen que ver con cuánta de ese peso total tuyo sea tejido adiposo. Mm. Porque si vos Grasa. tenés grasa, Si vos sos un tipo Grasa, de lo músculo traducimos. puro, no vas si a vos tener ese sos- problema. No, imagínate que le diga a mi entrenador que pesa 100 y pico, vos tenés obesidad grado 2. Ah. No tiene ningún aumento de tejido. Porque tiene- obviamente... ¿Y cómo se mide eso, digamos? ¿Qué? La La- masa. La masa muscular Sí. y la masa grasa. Sí. Tenemos otras estrategias antropométricas para medirlas. Hay varias. Desde instrumentos que vos podés tener en el Viene un consultorio. aparatito, claro que. Sí, Lo viene un pones así, aparatito. ¿verdad? Ese se ¿Ese llama bioimpedancia. Ese es un equipo que lo que hace es a través de una corriente eléctrica
que pasa por el agua corporal, Sí. estima, prestan atención, estima, y hay equipos con Que estás mayor... bien. No, estima la cantidad La de cantidad. masa magra y la cantidad de masa grasa. Bien. Estima. A esa valoración antropométrica sí hay que darle un poco más de bolilla, ¿sí? Porque esta es la que realmente nos muestra cuánto de este tejido que es la grasa, que no queremos tener y que sí está asociado a enfermedades cardiometabólicas. ¿Qué iba la cosa? Es lo que más allá de la estética, que bueno, que está bien, pero el tema es lo que te puede generar alguna enfermedad. Y si hablamos del corazón, Sí, del corazón, de las enfermedades como diabetes, Claro. Sí, o sea, enfermedades vinculadas al exceso de este tejido adiposo. Claro. Pero importante saber que el peso ideal es un concepto del cual nos tenemos que correr. Nos tenemos que correr los profesionales de la salud primero, ¿sí? Porque uno ve mucho paciente angustiado porque le dijeron que su peso ideal era tanto, alguien que por ahí no tuvo esta aplicación, entonces esto genera una angustia, porque si no estoy dentro de este parámetro, que soy anormal, ¿sí? Sí. Importante de saber... acuerdo a ese parámetro, yo sí soy anormal. Bueno, importante saber que estas evaluaciones no tienen en cuenta antecedentes como cuestiones vinculadas a estructuras corporales, ¿sí? A cuestiones genéticas que pueden tener, hay personas que tienen, y no vamos a poner el concepto de, tengo huesos pesados, porque eso está mal. ¿Eso no existe Eso tampoco? no existe tampoco. No Bueno, existe. pero tal vez lo otro, lo que, bueno, Yo pensaba que era eso. No, bueno, no también es tu que- nivel de entrenamiento y eso es otra Depende de cuestión. un montón de situaciones, depende del nivel de entrenamiento, depende del momento biológico que estés atravesando. En las mujeres el peso durante el mes se nos sube, se nos baja, se nos va, o sea, depende del contexto también vinculado a cuestiones hormonales, o sea, es una variable que tiene sus sesgos, ¿se entiende? No, la masa muscular, ojo, cuando nosotros medimos masa muscular, con este apartito que nos decía Ana, Sí. estamos midiendo masa, no masa muscular, masa magra, que es músculo y un montón de otros compuestos más, pero sí es muy representativo del músculo. Pregunta. Tengo entendido que el porcentaje más o menos indicado de masa, de grasa dentro del total de masa corporal debería estar en el 20% como para estar dentro de... Sí, más o menos. En los de lo hombres, sano. en los hombres entre un 15 y un 20%, y entre las mujeres que tenemos un poco más de grasa corporal, entre un 23 y un 26%. Bien. Esto también responde a edades, hay rangos de edades, ¿sí? O sea, cuando yo analizo masa magra y masa grasa, tengo que ver si es el género femenino o masculino, ¿sí? Claro, Claro. claro. Eso es real, sí, es femenino y masculino, porque hace Y una la edad, distribución claro. adiposa a la edad, por supuesto, y la condición biológica. No voy a medir masa grasa y masa magra en una embarazada o en una persona Claro. que tenga una enfermedad, por ejemplo, que retiene agua. Sí, o Sí. una persona de 20 años con una de 60, son incomparables, digamos. Absolutamente. Y- Pero y- fíjate que el rango de edad, el rango de adulto, lo toma de 20 a 60. Claro, y es un Se rango muy van amplio. entendiendo, entonces se dan cuenta cómo la estadística, a ver, y no me estoy diciendo que la estadística esté sesgada, no es el concepto que quiero transmitir. Lo que yo quiero transmitir es que estas informaciones a veces hay que tomarlas y analizarlas. Sí, y que parten de esto que decía de estadística, que tienen que ver con normas justamente matemáticas o estadísticas, decir, bueno, más o menos entre los 20 y los 60 no cambia tanto. Al no cambiar tanto en cantidad de personas que cambian, Sí. no en que en un cuerpo pueda cambiar en esos 40 años, sino en la cantidad de personas que cambien. Entonces, como no baja demasiado el porcentaje, lo ponemos como el mismo rango. Es eso, así es la Básica- medicina en así, general. y sí, por supuesto. No sé, cuando dicen cuál es la altura ideal de un niño de 4 años, y es porque toman a toda la población y dicen, bueno, el 80% de los niños de 4 años miden entre esto y esto. Exactamente. Los que están abajo, y bueno, veamos por qué, y los que están arriba, veamos por qué. Exactamente. Bueno, sea, es eso, digamos. eso sirve para un montón de
cuestiones, Sí. por ejemplo, para dar acceso a beneficios, para tener una visión de algo que es general, Claro. ¿sí? General. Pero de puertas abiertas, vos tenés que estudiar la situación biológica de peso y talla de cada persona. Una cosa es la Claro. epidemiología que te sirve, como por ejemplo para vos, donde decidieron que por encima de tal peso ibas a tener acceso o no a la vacuna del sí. COVID. Con respecto a las infancias, los programas de asistencia alimentaria están determinados por la inclusión de, si estás por debajo del percentilo 10 Claro. en peso y talla, y es probable que recibas asistencia alimentaria, Ujú. ¿sí? Por encima de no, se va entendiendo, o sea, sí nos sirven para un montón de situaciones epidemiológicas que hacen a la salud pública, pero si yo lo tengo que manejar de puertas adentro del consultorio, tengo que explicarle a cada persona cómo está compuesto ese peso y hasta ver cuál va a ser el peso ideal. Y acá les pongo otro concepto que se llama peso posible. ¿Sí? El peso posible Sí. es un concepto más blando que también incorpora otras situaciones biológicas. Por ejemplo, que si hayas tenido antecedentes de sobrepeso, que tengas años de sobrepeso, si sos mujer y tuviste embarazos de hijos, o sea, se van sumando puntitos a ese peso ideal y obtenemos indicadores como un poco más reales. ¿Sí? Pregunta, el estudio, la medición de pliegues de la piel y de tallas, De circunferencia. de circunferencias, ¿sirve? ¿Es confiable? Sí, ¿Es más sirve. confiable que la maquinita? Mira, las dos sirven, las dos son buenas, las dos son confiables. Por supuesto que la persona que haga la medición, los pliegues nos sirven para medir el tejido graso. Y lo que vos estás hablando, la circunferencia, nos sirve para medir masa muscular, ¿sí? Hay que Bien. saber hacerlo y hay que estar entrenado en mediciones antropométricas, ¿sí? Y la maquinita también sirve, depende también el tipo de... Hay muchos aparatos, ¿sí? Pero son buenas estrategias para medir composición corporal. Bien, una pregunta más de compromiso. A ver, ¿Cuánto es mi peso ideal? Tengo un 25% de grasa en mi cuerpo. ¿Cómo hago para bajar esos 5 puntitos? esos 5 puntitos, mira, con actividad física, Bien. ¿sí? Alimentación saludable, rica y bajando la ansiedad. ¿Sí? Pero yo no quiero bajar ya. Y bueno, Bueno, la otra es escuchá, también tener el camino fácil, que es ir a vomitar. No. Sacámelo, apagale el no micrófono. está tan mal ese 5%, hay que analizarlo, sí, hay que analizarlo. Pero bueno, es con un combo de cosas, no hay una sola. Y son muchos factores antes de cerrar, porque vos decís, bueno, algunos quieren, porque por salud, otros por entrenamiento. Exactamente. Otros porque decís, bueno, este peso tal vez no me permite entrenar, o tal vez necesito aumentar más. O sea, es como que siempre en manos de profesionales. Exactamente. Siempre en manos de profesionales. Vos te vas a un profesional en nutrición y te va a decir, de acuerdo a tu estructura, de acuerdo a tu actividad, de acuerdo a cómo te moves el día, qué es lo que tenés que hacer. Pero si tenés un profesional que te quiere llevar al peso ideal, chicos, estamos hablando de Bien, conceptos también es eso. añejos, y que hay que un poco huir de ahí, porque esto genera muchos trastornos en otras áreas No. que la verdad que no está bueno activar en estos momentos, ¿sí? Bueno, Lourdes, querida, gracias, Gracias a y ustedes. vamos a tener la nota en el diario, en la radio, y tenemos las redes también para que puedan consultarle. a Lourdes, También. Los que me quieran consultar el peso ideal, escriban ahí un mensajito, nutricionamedida.org, y con gusto todas las preguntas, todo lo que quieran consultar va a estar ahí, ¿sí? Bueno, gracias, Lourdes. Gracias, Lourdes. Te vemos la Chicos. semana que viene. Bueno, señores, momento de la música, la tucumana. Nosotros continuamos de esta manera. Comunícate con nosotros 3813-620.